hace todo. Y donde el lunes, ¿no? Creo que Es feriado. martes. Porque el martes, entonces, para terminar, tengo bastante corto. Que No había dicho que iba a estar de viaje, pero hoy ya se canceló su viaje. ¿cuánto dije eso? No diga, ¿no? Pero semana. No digo que sí va a ir, pero Igual a las del doble. Ajá. Sí, se suspendió, no hay plata, dice la gobernación, así que todo normal. Pero la próxima semana Sí. ya, entonces, el último bloque que vamos a dar, este noveno, ustedes el último. Me van a ayudar a exponer los mejores alumnos. ¿Quiénes son aquí los mejores alumnos? Todos son buenos alumnos. ¿Quién va a poner entonces? Es por participación nomás, no es por nota. Claro, así nadie es buen alumno. 5 puntos para Alexa. Sí. Una pregunta. Eso ya no hay. Eras una vez. Eras una vez cuando había ese tipo de calificación. Ahora uno lo hace para bueno, si me puedo ayudar o no me van a ayudar, yo no me ayudo. Es para la teoría. ¿Quiénes tienen? Necesito por lo menos unas 4. Ahí va una. Pero es una Sí, Sandra, sí. Sí, Sandra, sí. Nos dio la espalda al curso. Bueno, para terminar entonces este bloque cerramos con broche de hora y espero que todos aprueben pues y no vamos a segunda, por lo menos el 99% nos vamos a primera instancia, pasemos primera instancia este bloque. Bueno, vamos a comenzar una vez para terminar. Por si acaso todo es normal la próxima semana, ¿no? No hay nada, no hay plata, no, la gobernación no tiene plata, así que se sigan transmitiendo y todo sea, como dice el doctor Domingo. De una vez, todo o nada, dice el doctor Domingo. Esa lógica espectacular. Me gusta porque está relacionado con nuestra realidad. Es una realidad triste de la medicina en Bolivia. Bueno, para terminar, estos medicamentos que les voy a hablar, ya les hablé en la parte de insuficiencia cardíaca, hablamos de estos medicamentos, pero ahora vamos a hablar en la cardiopatía isquémica, está relacionada principalmente el uso de angina de pecho, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, muerte súbita. Entonces, la cardiopatía isquémica es una de las más frecuentes que tenemos en nuestra emergencia, ¿no? Y hay una clasificación netamente fisiopatológica, podemos decir, angina de terzo, de reposo, MICA. La evolución ¿qué hace eso? Dios mío, qué flojera. Y entonces tenemos angina estable sin variaciones en un mes, inestable el empeoramiento en los últimos 30 días. Entonces, esta es evolutiva y esta es clínica, que seguramente ya se la saben ustedes. Aquí tenemos un síndrome coronario y la fisiopatología y las características de desequilibrio y los fármacos actúan
ya sea en el consumo de oxígeno, disminuyéndolo, porque cuando hay un desequilibrio puede ser por un aumento del consumo de oxígeno y un aumento del aporte de oxígeno a nivel coronario. Entonces, este desequilibrio produce isquemia del miocardio y diferentes tipos de características de alteración cardiológica, como clínicas, eléctricas, metabólicas y contráctiles, ¿no? Entonces, la fisiopatología es sencilla y está relacionada principalmente con el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. O sea, los fármacos, su objetivo es disminuir el trabajo cardíaco o el consumo de oxígeno del miocardio y aumentar el aporte de irrigación a nivel del miocardio. En otras palabras, los fármacos pueden actuar en una etapa fisiopatológica o pueden actuar en las dos o una principio, ¿no? Entonces, los fármacos antianginosos, como está aquí, podemos disminuir la demanda de oxígeno en el corazón o trabajo cardíaco, disminuyendo la frecuencia cardíaca, aumentando la contractibilidad miocárdica, dirigida también a la tensión de la pared ventricular, ¿no? Y el suministro de oxígeno, flujo coronario sanguíneo, capacidad de extraer el oxígeno de la sangre al suministrar más oxígeno acá, más perfusión o más llenado de sangre a esos niveles. Tenemos los fármacos que están relacionados con el mecanismo general de acción de todos ellos, ¿no? O pueden estar relacionados con la disminución del gasto cardíaco, o pueden estar relacionados con el flujo cardíaco, ¿no? Aumentando el flujo cardíaco y disminuyendo el consumo de oxígeno del miocardio. Entonces, los fármacos se tienen que entender esto, así es sencillo, ¿no? O sirven para aumentar la oxigenación, o sirven para disminuir el trabajo cardíaco, ¿no? Y el trabajo cardíaco está relacionado con el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, los volúmenes de sangre que entran, como está aquí en esta diapositiva. ¿Cuáles son los grupos farmacológicos que están relacionados con esto? Tenemos nitrito, nitrato, nitrito de amilo, la nitroglicerina, mononitrato, dinitrato de isosorbide. Lo conocemos nosotros normalmente y se usa en la consulta de emergencia que tenemos. Un médico siempre tiene que andar con dinitrato isosorbide. Cuando ustedes estén en la emergencia o estén en consulta externa, siempre tener dinitrato isosorbide en pastillitas para sublingual. Se lo ponen al paciente cuando están con una característica de infarto de miocardio espectacular. El paciente deja de tener ese dolor, mejora la calidad de oxígeno, ya tienen tiempo para llevarlo a una valoración vascular, ¿no? Que ya está dirigida más quirúrgica, ¿no? Que está relacionada principalmente a la hemodinamia. ¿Saben qué es hemodinamia, no? Cardíaca. La especialidad de hemodinamia es aquí en el San Juan de Dios, supuestamente hay unidad coronaria. ¿Qué le pasa en el San Juan de Dios? ¿Han visto la unidad coronaria? ¿Nunca han visto? ¿De verdad? Deben tener unidad coronaria, si un dinamita. Tenemos al doctor Turno. Ya lo van a conocer en el cuarto año, lo que hacen. Seguramente él, por ejemplo, es de la sección de síndrome coronario. Entonces, los pacientes que se estabilizan en un centro de salud, o aquí en la universidad, por ejemplo, tener esta característica de medicamento es muy importante. Estamos lejos de un centro de salud nosotros, ¿no? Y que venga también la ambulancia es otra, ¿no? So, por lo menos tener lo básico, ¿no? Clopidogrel, aspirina, dinitrato isosorbide, podría ser urtifeipino, tendré esas características del tratamiento. O tener, por ejemplo, propanolol, pero son medicamentos relacionados con la terapia antihistamínica. Antagonista de los canales de calcio, diltiazem, verapamilo y nifedipino, que lo hablamos en el caso
bloqueantes de los canales bloqueantes. Tenemos el propanolol, el atenolol y antiagregante plaquetal. Ácido, aquí hay uno solamente, ¿no? Tiene que tenemos en en cualquier momento. La dosis antiagregante plaquetaria, la dosis de emergencia está entre 300, se dan cuenta que la primera dosis se continúa con 100 miligramos. Ahora voy a un estudio que dice la combinación de aspirina con clopidogrel mejora las características de agregación plaquetaria que tienen estos fármacos. O sea, hay un medicamento que se llama clopidogrel. ¿Sí se acuerdan que cuando hicieron los protocolos, ustedes hablaron sobre el clopidogrel? El protocolo no es para que ustedes lo guarden. El protocolo es para que ustedes lo revisen otra vez, lo ojeen, porque lo van a utilizar en algún momento, ¿no? Todavía se mantienen algunos protocolos que están ahí en su examen que dimos este año, no han cambiado mucho y pueden utilizarlos en cuarto año de medicina, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos antianginosos? Nitratos. Estos están relacionados principalmente con la acción de la precarga, actúan, ¿no?, modificando la precarga y postcarga. Son vasodilatadores arteriales y son vasodilatadores penosos. Por eso ellos están relacionados con la precarga y postcarga, ¿no? Penoso y arterial. ¿Qué es lo que hacen los nitratos? Miren aquí, este es su mecanismo de acción: dilatación de las venas, disminuye el retorno venoso y esto directamente disminuye la precarga. ¿Qué es la precarga? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Precarga es el volumen de sangre que llega al corazón. La postcarga es lo que sale del corazón. Chicos, no se vayan a olvidar de eso. Sigo diciendo, sigue habiendo, ¿no?, todavía dudas, no tendrían que dudar en esto, ¿no? Ya les he explicado. Y la dilatación arterial lo que hace está relacionada con la resistencia vascular periférica y esto está relacionado con la postcarga, entonces va a disminuir la postcarga. Entonces, los nitratos van a disminuir la precarga, van a disminuir la postcarga y de esta manera van a disminuir, ¿no?, el trabajo del corazón y van a tener al corazón, por supuesto, en esas características de oxigenado, ¿no?, y con la llegada de sangre mejorada. Esta es la farmacocinética de ayuno, ¿no? La nitroglicerina endovenoso, sublingual, vía oral, parche. El dinitrato isosorbide sublingual es el que utilizamos normalmente. Tiene una vida media de 3-60 minutos. Tiene una biodisponibilidad de 60 minutos, una vida media de 3 a 50 minutos. El inicio de la acción es rápido, en 3 a 20 minutos. Tiene picos de 15 a 60 en plasma sanguíneo y la duración es muy corta, 3 horas. Por eso les decía, no da tiempo para preparar al paciente para llevar a un centro de unidad coronaria, a un hospital de un tercer nivel, por ejemplo, para tenerle un poquito más de terapéutica, bueno, ponerle una terapéutica más compleja, ¿no?, que es la colocación de stem, si es que necesita, no si es necesario, un síndrome coronal. Entonces, este es el que tenemos y el que utilizamos. Dinitrato de isosorbide sublingual. Isordil se llama. Ustedes tienen tabletitas. Lo que tienen que tener a mano siempre, acuérdense de esto. Isordil, el dinitrato de isosorbide. Tienen que tener a mano la aspirina. Si tienen clopidogrel, mejor todavía, ¿no? De lo que tenemos, podemos hacer algo hasta que el paciente llegue a una emergencia, ¿no?
hay que tenerlo siempre. Yo creo que aquí tenemos enfermería. Sí, ¿no? Entonces ellos deben tener entonces el equipo necesario para un síndrome coronario. En una época sí hubo un doctor que pasó con un síndrome coronario. Llegó a la emergencia, pero el doctor falleció. Era un director de carrera. Lograron sí llevarlo hasta el hospital. Lamentablemente así es. Algunas veces es muy tarde la reacción, otras veces muy lenta. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los nitratos? Si ustedes ven que es un vasodilatador, pues puede producir cefalea por aumento de la PIB, ¿no? Presión intracraneal por dilatación de los vasos. Semiología del sistema nervioso mayor. Todavía. Falta todo esto. Apréndanse qué es la PIB, cuánto es el milímetros de agua, la PIB, cuánto es el porcentaje normal de la PIB. Les va a servir mucho en algún momento de una emergencia. Hipotensión arterial ortostática, ¿qué quiere decir esto? Se para el paciente, se cae, desmaya, hipotimia, debilidad, mareo, taquicardia refleja. A dosis alta provoca metanolinemia, que está relacionada con cianuro, enrojecimiento facial, náuseas, vómitos, está contraindicado en hipertensión craneal e hipersensibilidad. Los nitratos, los preparados, como dijimos, dinitrato isosorbide viene de 10 a 15 miligramos y lo podemos dar cada 3 horas. Inicio en 3 minutos y la duración de 1 a 3 horas. El dinitrato sublingual es el más utilizado. La nitroglicerina sublingual también la hay y tenemos a 0.3 a 0.6 miligramos cada 3 horas. Inicio 3 minutos y la duración de 0.5 a 2. Tenemos impacto también. Lo que tenemos a mano, sublingual y oral, y es muy casi imposible conseguir por vía endovenosa, pero si uno lo busca, lo consigue. Es el tratamiento ideal, 0.02 a 0.1 miligramos, ¿no? Esto es diluido y minutos, dura minutos en plasma sanguíneo y la acción inmediata y la duración es 30 minutos. Aquí está cómo vienen las presentaciones de ellos, ¿no? Aquí está el nombre comercial, se llama Isordil, sublingual 2.5 a 5 miligramos. Aquí está cómo darlo, crisis de angina, infarto de miocardio y insuficiencia cardíaca que está descompensada. Está contraindicado de hipersensibilidad, hipotensión, lógico, no le vas a dar un vasodilatador a un paciente que esté hipotenso, lo mandas al otro lado, ¿no? Y hay mononitrato isosorbide que vienen comprimidos de 30 a 40 miligramos, sublingual viene de 5 miligramos. La nitroglicerina viene en parche de 5 a 10 miligramos, en ampollas de 25 miligramos en 5 ml, ampollas de 10 ml en 50 miligramos, ¿no? Como les dije, es difícil encontrar ampollas, pero si encontramos en alguna farmacia, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los nitratos? Angina de esfuerzo, angina de reposo, angina inestable, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, hipertensión portal, secundaria cirrosis, espasmo esofágico, hipotensión controlada, o sea, para producir hipotensión controlada en sí. Entonces son las aplicaciones terapéuticas. De los beta bloqueantes ya hemos hablado miles de veces, ¿no? Creo que es el tema que hemos repetido más y ustedes se lo saben ya de memoria, ¿no? Tenemos
No selectivo beta 1, beta 2, nadolol, propanolol, sildenafil, citanolol. ¿Cuáles son los más frecuentes de uso? Propanolol, que es el que más se usa en promedio de esto. Alfa 1, este no selectivo igual, alfa 1, beta 1, bloquea el alfa 1, bloquea beta 1, tenemos el carbadoilol y la beta 2. Efectos cardiovasculares, bloqueo de los adrenoreceptores beta 1, eso es lo que hace. Efecto bronquial uterino, todo beta puede producir broncoconstricción, ¿no? A predominio de mixto de características tanto beta 1 o beta 2 bloqueadores. Efectos metabólicos y hormonales, no favorece la aparición de diabetes, disminuyen la tolerancia a la glucosa en diabetes mellitus. Y efectos sobre la función renal, reducción del flujo pneumático renal. Eso es lo que hacen, ¿no? Las consecuencias generales de la acción de los principios. Acuérdense que si utilizamos un bloqueador, por ejemplo, beta 1, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si utilizamos un beta 1 bloqueador, tenemos la posibilidad de producir un efecto contrario al broncodilatador, o sea, va a producir broncoconstricción. Nos dice predominio alfa 1 en este caso. Los efectos metabólicos, hay una alteración de la liberación de insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque las células beta las bloquean. Son bloqueadores beta, entonces su nombre puede ser. ¿Qué células producen insulina? A nivel plasmático. Las células beta del páncreas. Entonces cuando las bloqueamos, ¿qué va a pasar? No va a haber insulina y la glucosa va a aumentar. Entonces, lamentablemente hay este tipo de situación. Por eso es preferible con el paciente diabético no dar otro medicamento. Efectos sobre la función renal, disminuye el flujo renal. Esto es lo que hace, ¿no? Lo bueno que hace, disminución de la actividad simpática, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, consumo de oxígeno, mejoría de la angina directamente, disminución de la contractibilidad, disminución de la demanda de oxígeno, mejora en los sentidos que ustedes vean en esta parte funcional. El uso de beta-bloqueador es espectacular, ¿no? Pero tienen esas características de efectos, ¿no? Beta-bloqueante, efecto anginoso, aumenta la tolerancia al ejercicio, reduce la frecuencia de ataque de angina, disminuye el consumo de nitroglicerina, mejora la incidencia de arritmia y la eficacia antianginosa de los beta-bloqueantes. Bueno, dice que es similar, ¿no? A todo lo que utilizamos. Esta es la farmacocinética, no vamos a hablar de todo, pero sí de algunos, como por ejemplo el propanolol, muy liposoluble, metabolismo hepático, tiene una vida media de 35, se une a las proteínas un 90%, ¿no? Y tiene una dosis máxima de 160 a 120 miligramos en 24 horas. Vienen de comprimidos de 40 miligramos. Hay unos que el metoprolol el atenolol no es liposoluble, metabolismo, excreción renal, el atenolol tiene una vida media de 6 a 9 horas, la última proteína es bajísima y la dosis está entre 100 a 200 miligramos como dosis máxima en 24 horas. ¿Cuáles son las reacciones adversas a los beta-bloqueantes? Bradicardia, bloqueo de conducción e insuficiencia cardíaca en algunas situaciones, ¿no? Bloqueo beta 2, broncoconstricción en presencia de POC. En el sistema nervioso central predomina la alteración del sueño y síndrome de retirada o abstinencia. Entonces, estas son las reacciones adversas más frecuentes. Está contraindicada el paciente con bradicardia,
¿no? ¿Cuáles son sus usos? Vamos a ver, otra vez vamos a repetir. Cardiopatía como isquemia, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia cardíaca, miocardiopatía obstructiva, glaucoma de ángulo abierto, hipertiroidismo, enfermedades neurológicas, bueno, la parte que disminuye el efecto simpático, ¿no? Aquí están las presentaciones y las dosis. El propanolol, beta bloqueador, no selectivo, bloquea beta 1, beta 2, tenemos en comprimidos de 10, 40, 80 miligramos. Vienen de 40 miligramos. En todas las farmacias del seguro están relacionadas con 40 miligramos. Hipertensión arterial sistólica, tenemos la dosis hasta dosis respuesta. Con 20 miligramos funciona, belleza, ¿no? Los efectos de contraindicación, efectos colaterales, ya les dije, pueden producir bradicardia, hipotensión, broncoespasmo, hipoglicemia, alergia, disfunción sensorial, contraindicado bloqueo auriculoventricular, shock cardíaco. Bueno. Igual a atenolol. Y los antianginosos bloqueadores de canales de calcio, ¿qué es lo que hacen? En los vasos periféricos, en las células cardíacas, en los vasos coronarios, los dos, miren, son vasodilatadores arteriales. No están relacionados con la precarga, están relacionados con la postcarga, ¿no? Acuérdense, el volumen de sangre que choca con la arteria está relacionado a estos medicamentos, ¿no? ¿Qué hace? Mejora el trabajo cardíaco, disminuyéndolo, demanda de oxígeno disminuida y aumenta el tiempo de perfusión coronaria. Así actúan los bloqueantes de los canales de calcio. Aquí están, ¿no? los más usados. Aquí nos falta el clodipino y tenemos el nifepino, 90% de la absorción oral es muy bueno, biodisponibilidad del 20% de la toma, una vida media de 5 horas, unión a la proteína considerable, ¿no? 95%, la biotransformación hepática, eliminación renal, y una dosis de nifepino de 10 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y las presentaciones vienen de 10 miligramos, 20 o 30. De 10 miligramos normalmente. El verapamilo es 80, el diacetil de 60. Ya no se utilizan estos. ¿Por qué? Porque les expliqué en la clase anterior, produce arritmia cardíaca. Están contraindicados y ya no se utilizan. Pero sí los tenemos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Reducir paulatinamente la dosis para evitar el efecto rebote, flujo gastroesofágico, estreñimiento y el verapamilo y el descenso bradicardia. ¿No? La interacción no asociada con beta-bloqueantes, el verapamilo incrementa los niveles de glucina y unido a los beta-bloqueantes incrementan el inotropismo negativo. La aplicación terapéutica, angina de pecho, efectivo para profilaxis de angina de pecho de reposo, eficaz en la terapéutica de angina de cuerpo. Se utiliza la hipertensión arterial como lo vimos en la anterior clase.